Hay noches en las que el silencio no es ausencia. Es un sonido. Un peso. Como si la casa respirara más fuerte que tú. Miras el teléfono y no vibra. Recuerdas voces que antes llenaban el aire y ahora parecen un eco lejano. Y una pregunta se instala en el pecho, con la misma insistencia que una gota sobre piedra: ¿hice algo mal, o simplemente soy difícil de amar? Si hoy caminas sin compañía, no te apresures a llamarlo fracaso. Hay soledades que no nacen de un error, sino de una mano que guía. A veces, Dios permite que se apaguen las conversaciones para encender la verdad. A veces, quita el ruido porque dentro de ti hay algo que no puede crecer en medio de la distracción. Piensa en lo que ocurre cuando Él quiere proteger una semilla. No la expone al viento. La cubre. La esconde. La guarda en un lugar donde nadie la pisa. Así también hay temporadas en las que Dios retira personas, no para herirte, sino para cuidar lo que depositó en tu interior. Hay destinos que se estropean por la prisa. Hay llamados que se contaminan por la aprobación. Hay sanidades que se interrumpen por manos que no saben tocar con reverencia. Tal vez te parezca injusto. Pero escucha esto con calma: no todo el que te conoce puede caminar contigo. No todo el que te aplaude puede sostenerte. Y no todo el que se queda cerca tiene la madurez para celebrar lo que Dios hará en ti sin competir, sin controlar, sin apagar tu luz. Hay un tipo de separación que el cielo usa como puerta. No se siente como puerta. Se siente como pérdida. Se siente como que te dejan. Se siente como que te quedas atrás. Pero Dios no te abandona. Él se acerca. Solo que lo hace de una manera que el corazón no siempre entiende. Cuando pases por las aguas, no estarás sola, Él estará contigo. Esa promesa no es decorativa. Es una cuerda en medio de la corriente. Porque hay aguas que no cruzas con gente. Hay aguas que solo cruzas con Dios. En este terreno, lo primero que Él hace es despejar espacio. No para que te sientas vacía, sino para que puedas oír. Para que puedas mirar. Para que puedas reconocer quién eres cuando nadie te mira. Para que tu fe deje de depender de la presencia de otros y aprenda a sostenerse en la presencia de Él. Y sí, duele. Porque cuando alguien se va, no solo se va una persona. Se va una rutina. Se va una seguridad. Se va una identidad que construiste alrededor de esa relación. Pero Dios no está desarmando tu vida por capricho. Está rescatando tu futuro con firmeza. Puedes decirlo en voz baja, sin vergüenza: Dios, ¿por qué se están yendo? Y en el fondo, como un susurro que atraviesa la piel, Él responde: porque no pueden caminar hacia donde te llevo. No es sentencia. Es cuidado. Es amor con límite. Es medicina. En ese corte, Él te libera de expectativas de otros. Te devuelve el pulso. Te enseña a pertenecerle primero, para que nada ni nadie vuelva a definir tu valor. Respira. No eres descartada. Estás siendo apartada para ser formada. Y aunque hoy solo veas vacío, el cielo ya ve una obra en proceso, algo que comenzará a encenderse dentro de ti con una claridad que no conocías. Al principio, la soledad se siente como un cuarto vacío con las luces encendidas. No es que falte luz, es que falta calor humano. Y ahí, justo ahí, Dios hace algo que sorprende: en vez de llenarte con ruido, te invita a quedarte. A mirar de frente lo que has evitado. A escuchar tu propia alma sin maquillaje. Porque la soledad no siempre es ausencia de gente. Muchas veces es presencia de verdad. Es ese espacio donde ya no puedes esconderte detrás de la agenda, del servicio, del estoy bien. Es el lugar donde salen a la superficie heridas viejas, hábitos que te drenaban, y deseos que Dios sembró en ti y que otros apagaron con sus opiniones. En el desierto, la identidad se revela. No por lo que logras, sino por quien te sostiene. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es una frase bonita.
Es una llave. Cuando no hay aplausos, queda la gracia. Cuando no hay compañía, queda el poder de Dios sosteniéndote por dentro. Hay personas que se fueron, sí. Pero también se fueron ciertas máscaras. Se fue la necesidad de justificarte. Se fue la urgencia de agradar. Se fueron conversaciones que te dejaban drenada. Y, sin darte cuenta, empezó a crecer algo nuevo, discernimiento. Un ojo interior que distingue lo sano de lo dañino, lo eterno de lo pasajero, la voz de Dios del eco de tu ansiedad. Tal vez antes orabas por salir rápido de esta temporada. Ahora empiezas a orar distinto. No pides solo compañía, pides claridad. No pides solo puertas, pides dirección. No pides solo consuelo, pides transformación. Y esa transformación comienza con una verdad incómoda: hay vínculos que no eran maldad, pero sí eran límite. No eran pecado, pero sí eran peso. No eran ataque, pero sí eran distracción. Dios no arranca por crueldad. Él poda por amor. Corta lo que estorba para que nazca fruto. Por eso el silencio se vuelve escuela. Aprendes a reconocer la paz que acompaña una decisión correcta. Aprendes a identificar el apuro que viene del miedo. Aprendes a estar quieta, quieto, sin sentir que estás perdiendo el tiempo. Porque en lo invisible también hay crecimiento. Él guía a los humildes por el camino y enseña su senda a los sencillos. Y cuando dejas de correr para sostener relaciones a cualquier precio, empiezas a caminar con Él en un paso más limpio, más liviano, más verdadero. Quizás hoy no tienes una multitud, pero tienes algo mejor, una presencia que no se va. Y mientras el mundo piensa que estás quedándote atrás, Dios está afilando tu visión. Está fortaleciendo tu carácter. Está poniendo raíces donde antes solo había reacción. En esa quietud, Él te habla sin espectáculo. A veces con una idea que llega como luz suave. A veces con una convicción que no grita, pero permanece. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y de repente comprendes que tu seguridad no era la constancia de otros, sino la fidelidad de Dios. La soledad deja de ser castigo y se convierte en altar. No se trata de volverte fría o distante. Se trata de volverte libre. Libre para amar sin mendigar. Libre para servir sin agotarte. Libre para decir sí cuando es sí, y no cuando es no, y esa libertad está preparando tu corazón para algo que todavía no ves, pero que ya está acercándose en el horizonte. Hay un momento en el que notas algo extraño: mientras más buscas vivir con integridad, más incomodas a algunas personas. Tu avance despierta resistencia. Tu claridad confronta. Tu paz molesta a quien vive del drama. Y entonces llega el rechazo, a veces sutil, a veces directo. No te invitan. No te responden. Te miran distinto. Y el corazón intenta traducirlo como sentencia: no valgo. Pero el rechazo no siempre habla de tu valor. Muchas veces habla de tu rumbo. Cuando Dios fortalece a una persona, también la vuelve incompatible con ciertos ambientes. No porque seas mejor, sino porque estás siendo sanada. Y lo sano no negocia con lo tóxico. Bienaventurado el que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Esa bendición comienza con una separación. Y sí, se siente como pérdida. Pero hay una protección escondida en ese corte. Hay gente que te quiere cerca solo mientras sigues siendo manejable. Mientras no pones límites. Mientras no creces. Mientras tu brillo no expone sus sombras. Y cuando Dios te llama a madurar, algunos se apartan porque tu crecimiento les exige enfrentar su propia falta de profundidad. Tú puedes amar, pero no puedes salvar a todos. Puedes ser fiel, pero no puedes cargar a quien se niega a caminar. Y Dios, que ve lo que tú no ves, a veces interviene como cirujano. No corta para destruir. Corta para preservar vida. Quita accesos antes de que se vuelvan cadenas. Tal vez lo viviste con alguien cercano.
Alguien que juraba lealtad, pero celebraba tu progreso solo mientras no superara su comodidad. Y cuando comenzaste a cambiar, la amistad se enfrió, la familia te criticó, la pareja te confundió, el círculo se volvió estrecho. Duele, porque esperabas apoyo. Pero hay un nivel de propósito que no admite compañía inestable. Dios prepara mesa delante de mí, aún frente a mis adversarios. A veces esa mesa se prepara cuando ya no hay voces mezcladas. Cuando ya no hay manos compitiendo por el control. Cuando queda solo la dirección clara del cielo. El rechazo, entonces, se convierte en revelación. Te muestra quién te amaba por costumbre y quién te ama con honra. Te muestra quién celebra tu llamado y quién se siente amenazado por él. Y aunque tu carne quiera correr detrás de los que se alejaron, el Espíritu te enseña a bendecir y soltar. Perdonar no significa negar lo que pasó. Significa entregar el juicio a Dios y recuperar paz. No te vengues, deja lugar a la ira de Dios. Tu corazón se mantiene cuando sueltas el derecho a cobrar. No todos pueden respirar a la altura a la que Dios te está llevando. No todos soportan la presión de una vida guiada por la verdad. No todos pueden caminar con alguien que prefiere obedecer a Dios antes que agradar al mundo. Cuando entiendes esto, el dolor cambia de forma. Sigues sintiendo, pero ya no te destruye. Porque empiezas a ver que muchas despedidas no fueron una traición, sino una salida necesaria para que tu alma no se desviara. Hoy, si te duele el rechazo, deja que Dios lo traduzca. Quizás no te cerraron una puerta, Él te estaba apartando de un lugar donde tu futuro iba a enfermar. Y el mismo Dios que permitió el silencio, está preparando voces nuevas, limpias, capaces de caminar contigo sin apagar lo que Él encendió. Hay heridas que una persona aprende a cargar con elegancia. Sonríe, sirve, produce, y aún así sangra por dentro. Nadie lo nota porque ella o él se volvió experto en funcionar. Pero Dios no confunde funcionamiento con sanidad. Él mira debajo de la fuerza, donde habitan las grietas que se abrieron hace años y que ciertos vínculos siguen tocando sin cuidado. A veces, lo que más duele no es que alguien se vaya. Es que su presencia activaba una herida antigua. Una palabra suya te hacía volver al no soy suficiente. Un silencio suyo te empujaba al abandono. Un patrón suyo te dejaba atado a la ansiedad. Y tú lo llamabas amor, porque era familiar. Pero Dios lo llama ciclo. Y cuando Él decide sanar, también decide cortar lo que reabre la herida. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa promesa no funciona en teoría. Funciona en la vida real, con decisiones reales, con límites reales, con despedidas reales. Piensa en aquella mujer que se sintió expulsada al desierto, con más preguntas que agua. Aún allí, Dios la vio. La escuchó llorar. Le abrió un camino. No era abandono. Era un encuentro. O piensa en la mujer que oró con el alma hecha pedazos, incomprendida, cansada de cargar vergüenza. Dios no se burló de su dolor. Le dio respuesta y la levantó con dignidad. La sanidad profunda casi nunca ocurre en la multitud. Ocurre cuando el corazón por fin se queda quieto y honesto. En ese lugar, Dios te muestra lo que tú evitabas mirar, por qué aceptabas migajas, por qué callabas tu verdad, por qué te sobrecargabas para sentirte necesaria, por qué confundías intensidad con pacto. Y para que esa luz entre sin interferencia, Él a veces reduce tu entorno. No porque quiera dejarte sola, sino porque quiere hablarte sin interrupciones. Hay manos que ya no pueden tocarte, no porque sean demonio, sino porque no tienen la ternura para tu proceso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar no es solo dormir. Es soltar. Es dejar de sostener relaciones que te cuestan más de lo que te dan. Es aceptar que tu corazón no fue creado para vivir en alerta constante. Cuando Dios remueve, también limpia el aire. Y en ese aire nuevo, empiezas a respirar distinto. Empiezas a nombrar tus emociones sin culpa.
Empiezas a pedir ayuda sin vergüenza. Empiezas a verte con los ojos de Dios, no con los ojos del pasado. En esa reconstrucción, Él te recuerda un nombre que no se gana, amada. Te he llamado por tu nombre, eres mía. No eres un accidente social ni un descarte emocional. Eres una obra en manos del Creador, y Él no suelta lo que decide restaurar. Quizás te preguntas por qué algunas personas se fueron justo cuando estabas por mejorar. Y la respuesta puede ser simple, porque tu sanidad iba a desenmascarar dinámicas que ellos no querían cambiar. Dios te está dando permiso para sanar sin negociar con el dolor. Y un día, sin drama, sin anuncio, notarás algo, ya no extrañas lo que te quebraba. Extrañas menos. Te justificas menos. Te aferras menos. Porque el lugar que parecía vacío empezó a llenarse con una paz que no depende de nadie. Y esa paz te está reconstruyendo por dentro, preparando un corazón entero para lo que viene. Puede que hayas dicho, me dejaron. Y puede que sea cierto desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva del cielo, a veces ocurre otra cosa, Dios te esconde. No para avergonzarte, sino para preservarte. No para reducirte, sino para formarte sin presión externa. La diferencia se siente sutil al inicio. La soledad humana te drena, te hace dudar, te encierra en pensamientos oscuros. El escondite de Dios, aunque duela, te sostiene por dentro. Es como una sala tibia donde Él trabaja sin prisa. Un lugar donde el orgullo se afloja, la herida se ventila, y el corazón aprende a depender de una sola voz. En secreto me formaste. Esa verdad cambia el aire. Porque si Dios trabaja en secreto, tu temporada no es un vacío, es un taller. Y en un taller no se juzga el polvo. Se entiende, algo se está construyendo. Cuando Él esconde a alguien, también lo protege de la exposición prematura. Hay sueños que, si se cuentan a destiempo, se quiebran. Hay llamados que, si se muestran antes de madurar, se vuelven espectáculo o se llenan de inseguridad. Por eso Dios sella ciertos procesos. No por castigo, sino por amor. No arrojes lo santo donde será pisoteado. Hay una sabiduría en guardar lo sagrado. Así fue con quienes el cielo usó. Un hombre estuvo sellado en un arca mientras el mundo cambiaba afuera, y ese encierro salvó una generación. Otro fue olvidado tras barrotes, y esa oscuridad lo entrenó para administrar luz. No era retraso, era preparación. Cuando Dios esconde, está evitando que tu corazón se contamine con prisas, con comparaciones, con atajos. Él te prepara para sostener bendición sin perderte. Y aquí viene lo más difícil, en ese lugar escondido, nadie aplaude. Nadie entiende. Nadie ve el esfuerzo. Solo Dios. Y eso duele, hasta que te das cuenta de lo que produce. Produce pureza. Produce motivos limpios. Produce obediencia sin teatro. Produce una fe que no necesita testigos para seguir caminando. En el escondite, el corazón se vuelve real. Ya no actúas por imagen, actúas por convicción. Si ayudas, ayudas por amor. Si esperas, esperas por fe. Si dices no, lo dices con paz. Empiezas a experimentar una libertad nueva, la libertad de no ser gobernada por la opinión. Él es tu refugio y tu fortaleza, tu ayuda en la angustia. Refugio no es huida, es cobertura. Es un lugar donde la tormenta no define tu destino. Es donde la voz de Dios se vuelve más clara que el ruido del mundo. Tal vez te duele que no te busquen. Pero también puede ser que Dios esté bloqueando accesos para que no vuelvas a entregarte a migajas emocionales. Te está enseñando a distinguir entre compañía y pertenencia. Entre atención y amor. Entre cercanía y pacto. Y mientras tú piensas que estás escondida porque fallaste, Dios sabe que estás escondida porque lo que viene requiere raíces. Requiere madurez. Requiere que tu identidad deje de depender de aplausos y se ancle en una verdad firme, tu vida le pertenece. Y en ese aprender, tu interior se alinea con el cielo.
Quédate en ese lugar un poco más. No para quedarte pequeña, sino para salir más entera. Porque el escondite de Dios no es un final. Es el lugar donde el alma aprende a caminar con Él, y a no volver a perderse en lo que no era para ti. Llega un día en que el ruido se apaga de golpe. No porque el mundo se detenga, sino porque ya no te sostiene. Te das cuenta de que estabas viviendo con demasiadas voces encima, expectativas, comparaciones, urgencias, opiniones. Y entonces, cuando todo baja de volumen, sientes miedo. Porque el silencio te deja sola con tu verdad. Pero ese silencio no es vacío. Es una invitación. Dios tiene una manera extraña de hablar, no compite. No grita para ganarte. Espera a que te calmes. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Hay una paz escondida en esa frase. No es un regaño, es un abrazo que te ordena por dentro. En el silencio, empiezas a notar señales que antes ignorabas. Una convicción suave. Un pensamiento que te trae vida. Una corrección que no te humilla, pero te endereza. Mis ovejas oyen mi voz. Y lo más hermoso es que esa voz no se parece a la acusación. Se parece a la verdad. No te aplasta, te levanta. Al principio, tu mente busca distracciones. Música. Conversación. Pantallas. Actividad. Cualquier cosa para no sentir el eco. Pero poco a poco entiendes que el eco estaba revelando algo, lo que te dolía de verdad, lo que temías admitir, lo que necesitabas soltar. Y Dios, paciente, usa el silencio como medicina. En ese lugar, tu carácter se forma sin testigos. La integridad nace cuando nadie te ve y aún así eliges lo correcto. La fe madura cuando no hay resultado inmediato y aún así obedeces. El amor se purifica cuando dejas de dar para ser aprobada y empiezas a dar por convicción. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esa recompensa no siempre llega como dinero o aplausos. Muchas veces llega como estabilidad interior. Como dominio propio. Como claridad. Como una autoridad tranquila que no se compra. Hay batallas que solo se ganan en secreto, la inseguridad que te hacía mendigar, la necesidad de controlar, el hábito de explicarte, el temor a quedarte sola. Y cuando esas batallas caen, algo cambia en tu postura. Caminas distinto. Miras distinto. Hablas distinto. No porque te creas superior, sino porque ya no te gobierna la misma herida. Piensa en aquel pastor que enfrentó animales en la oscuridad, sin público, y ese entrenamiento lo preparó para un gigante. Así también tú. Esta temporada te está entrenando para sostener peso. Porque influencia sin carácter destruye. Pero carácter formado en secreto produce autoridad que el cielo respalda. Y esa autoridad se siente, aunque no la anuncies. Hay presencias que el dolor reconoce y la oscuridad respeta porque nacieron en oración. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente. Guardará, como un centinela. Como una muralla invisible. Cuando esa paz te cubre, ya no reaccionas igual. Respondes con sabiduría. No te sorprendas si tu círculo se vuelve pequeño. Lo profundo no se sostiene con multitudes. Se sostiene con raíces. Raíces que no se ven, pero que no se rompen. Y Dios está fortaleciendo las tuyas. Tal vez hoy no entiendes por qué estás caminando con tan poca compañía. Pero hay una razón, Él está enseñándote a oír, a discernir, a obedecer, a permanecer. Y cuando aprendes a caminar así, el ruido ya no te domina. Puedes entrar a cualquier lugar sin perder tu paz, porque tu paz ya no depende de gente, depende de Dios. Hay cortes que parecen tragedia, pero son jardinería. Dios no solo consuela, también poda. Y la poda se siente como pérdida porque algo que estaba vivo deja de estarlo. Se cae. Se seca. Se va. Y tú te preguntas por qué, si te esforzaste, si fuiste leal, si intentaste hacerlo bien.
pero la poda no es desprecio. Es preparación para fruto. Un árbol que no se poda se llena de ramas, sí, pero pierde fuerza. Se dispersa. Se enferma. Por eso Dios, cuando va a llevarte a un nuevo nivel de madurez, empieza a cortar lo que ya no sostiene vida. A veces corta relaciones que no eran maldad, pero sí eran límite. No eran odio, pero sí eran techo. Personas que te querían, pero solo hasta donde no les incomodara tu crecimiento. Conversaciones que te acompañaban, pero te mantenían pequeña. Ambientes donde eras aceptada, pero no eras edificada. Todo pámpano que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Esa limpieza duele, porque te quita lo familiar. Pero también te devuelve potencia. Te devuelve enfoque. Te devuelve dirección. Hay momentos en los que dos caminos ya no pueden ir juntos. Lo vimos en historias antiguas, cuando la promesa crece, la compañía se redefine. No todo el que caminó contigo puede heredar contigo. Y no todo el que estuvo en tu temporada anterior puede sostener tu temporada siguiente. La poda también revela tu apego. Te muestra cuánto te definías por pertenecer, por agradar, por no decepcionar. Y Dios, con paciencia firme, empieza a enseñarte una obediencia que no negocia con el miedo. Te enseña a soltar con gratitud, a bendecir sin resentimiento, a cerrar puertas sin odio. Confía en Él con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Enderezar a veces implica quitar lo torcido. Implica reordenar. Implica separar lo que estaba mezclado. Cuando Dios poda, también hace espacio para nuevas conexiones. No conexiones perfectas, sino conexiones alineadas. Personas que no compiten por tu luz. Personas que no usan tu fragilidad como poder. Personas que pueden celebrar tu avance sin sentirse amenazadas. Y aunque hoy no las veas, el cielo ya está preparando encuentros con propósito. Mientras tanto, tu tarea no es perseguir lo que se fue. Tu tarea es permanecer. Permanecer en la paz. Permanecer en la verdad. Permanecer en la obediencia. Porque la poda solo parece muerte al principio. Después, nace fruto. Soltar requiere valentía. Y Dios no te deja sin fuerza. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Esa promesa es para la despedida y para el comienzo. Es para el momento en que tiembla la mano al cerrar, y también para el momento en que se abre el corazón a lo nuevo. Si hoy te duele que tu círculo se achique, míralo con otros ojos. Dios no está reduciendo tu vida. Está afinando tu destino. Está quitando peso para que puedas correr. Está limpiando tu vista para que puedas ver. Y cuando el corazón se rinde de verdad, ocurre un milagro silencioso, dejas de rogar por lo que se fue, y empiezas a agradecer por lo que Dios está evitando. Porque lo que viene es demasiado valioso para sostenerlo con manos que no saben cuidar. Y tu alma está aprendiendo a confiar en esa sabiduría. Hay un peso que no se ve, pero se siente. Es el peso de un llamado. No es orgullo. No es superioridad. Es responsabilidad. Y cuando Dios pone algo santo sobre una vida, también pone límites alrededor de esa vida. No para encerrarte, sino para proteger lo que estás cargando. Algunas personas quieren tu cercanía, pero no quieren tu disciplina. Quieren tu consejo, pero no quieren tu proceso. Quieren tu fruto, pero no quieren tu raíz. Y cuando descubren que tu paz tiene un precio, que tu obediencia no se negocia, que tu corazón ya no se presta a juegos emocionales, se alejan. No todos soportan la seriedad de lo sagrado. Hay historias donde una persona fue llamada favorecida y aún así vivió incomprensión. Favor no siempre se siente cómodo. A veces se siente como soledad. Porque lo que Dios deposita no se trata con ligereza. Y quien no entiende eso, termina presionándote, cuestionándote, o pidiéndote que vuelvas a ser la versión que era fácil de manejar.
Pero tú no fuiste llamada para ser manejable. Fuiste llamada para ser fiel. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando ordenas tu vida alrededor de esa prioridad, tu entorno se reordena también. La verdad es simple, no todos pueden caminar cerca de una vida consagrada. No por maldad, sino por falta de capacidad. Hay gente que ama tu brillo, pero se asusta cuando ve la cruz que sostienes. Hay gente que quiere acceso a tu corazón, pero no respeta tu santidad. Hay gente que se beneficia de tu amor, pero no honra tu límite. Y Dios, que cuida lo que es suyo, reduce la proximidad. Protege tu tiempo. Guarda tu paz. Te enseña a decir no sin culpa. Te enseña a elegir la obediencia aunque sea incomprendida. Te enseña a caminar sin tener que explicarte. En esa madurez, algo cambia, dejas de arrastrar gente a un lugar al que no fue llamada. Dejas de suplicar compañía. Dejas de negociar tu valor. Empiezas a agradecer por los pocos que permanecen con honor. Porque la fidelidad verdadera no exige espectáculo, se demuestra con presencia limpia y oración constante. Él te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas estarás segura. Esa seguridad no es sentimental. Es espiritual. Es la certeza de que, aunque no todos te entiendan, Dios sí te conoce. Y su mirada basta. Tal vez hoy sientes el peso y piensas que es demasiado. Pero el peso también es señal de confianza. Dios no coloca responsabilidad donde no hay gracia. Si Él te llamó, Él te sostiene. Si Él te apartó, Él te acompaña. Si Él te está formando, es porque está preparando una revelación a su tiempo. Hay una frase que el cielo repite cuando tu ansiedad quiere adelantarse, a su tiempo, Él hace todo hermoso. Y cuando llegue ese tiempo, no necesitarás defender tu historia. El fruto hablará. La paz hablará. La sabiduría hablará. Tu vida llevará una marca que no se puede falsificar, la de alguien que caminó con Dios en lo secreto y salió con el corazón más firme. Quédate estable. No por resignación, sino por esperanza. Porque lo que hoy parece lento está madurando con precisión. Y hay un momento señalado, donde Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y te lleva a un lugar donde tu llamado ya no se esconde, sino que bendice. Hay un tipo de espera que parece atraso, pero es estrategia divina. Es ese tiempo donde nada se ve espectacular desde afuera, pero por dentro todo está cambiando. Te preguntas cuándo se abrirá la puerta, cuándo llegará la oportunidad, cuándo volverán las conexiones. Y Dios, en su sabiduría, no acelera lo que todavía está sanando. Él no exhibe obra inconclusa. No por vergüenza, sino por cuidado. Como un alfarero que no muestra el barro cuando aún es frágil, Dios termina lo que empezó antes de exponerte a presiones que podrían romperte. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Y perfeccionar implica tiempo, fuego, paciencia, proceso. A veces quisieras forzar el momento. Pero incluso el Hijo de Dios vivió bajo un reloj del Padre. Hubo ocasiones en que parecía que podía actuar ya, y aún así eligió esperar. Porque el poder sin tiempo correcto se convierte en ruido. El cielo no solo mira lo que puedes hacer, mira cuándo hacerlo. La revelación no siempre llega con ruido. A veces llega con una paz súbita, como amanecer dentro del pecho. Un día te miras al espejo y notas que ya no eres la misma persona que entró a esta temporada. Tus reacciones cambiaron. Tu criterio cambió. Tu forma de amar cambió. Ya no persigues aprobación. Ya no te pierdes por miedo. Ya no te traicionas para mantener a alguien. Y entonces empiezas a entender, todo lo que se cayó fue parte del rescate. Toda puerta que se cerró evitó un desvío. Todo no protegió un sí mayor. Todo silencio te entrenó para escuchar. No era castigo. Era formación. Cuando Dios decide mostrarte, lo hace por asignación, no por ego. Te coloca donde tu voz puede sanar, donde tu testimonio puede sostener, donde tu fe puede encender esperanza.
Y lo que otros perciben como suerte es, en realidad, el fruto de una obediencia cultivada en lo secreto. Él exalta al humilde. Esa exaltación no te vuelve altiva, te vuelve útil. Te vuelve disponible. Te vuelve estable. Porque ya no necesitas demostrar nada. Solo necesitas obedecer. También cambia tu relación con la gente. Ya no haces espacio para dinámicas que te rompen. Ya no te quedas donde te apagan. Ya no te adaptas para encajar. Te presentas con verdad y con paz. Y quien puede honrarlo, permanece. Quien no puede, se retira. Sin drama. Sin venganza. Con claridad. Hay algo santo en la vuelta de una persona refinada. No vuelve para cobrar. Vuelve para cumplir. No vuelve para exhibirse. Vuelve para servir con sabiduría. Su luz ya no es ansiedad por ser vista. Es consecuencia de haber estado con Dios. Tal vez te preocupa que nadie haya notado tu proceso. Pero el cielo lo vio todo. Cada lágrima. Cada decisión correcta. Cada oración sencilla. Cada día que te levantaste aunque no tenías fuerzas. Tus lágrimas no fueron en vano. Dios las contó. Y esa fidelidad será parte de la historia que Él usará para levantar a otros. Sigue caminando con calma. No porque todo esté resuelto, sino porque ya está sostenida. Hay puertas que se abren con tu paz, no con tu prisa. Y ese lugar tendrá tu nombre, porque Dios lo pensó. Y cuando se abran, te encontrarás en un lugar donde entenderás, por fin, por qué era necesario pasar por aquí, para llegar con un corazón entero a lo que Dios preparó. Hay un instante sagrado en el que todo encaja. No llega como un espectáculo. Llega como una respiración profunda después de años de apretar los dientes. Miras atrás y ves el hilo invisible, la pérdida que te limpió, el silencio que te ordenó, la puerta que se cerró y evitó un dolor mayor. Y entiendes algo que cambia la manera en que te miras a ti misma, a ti mismo. Nunca estuviste sola. Dios estuvo contigo, incluso cuando no lo sentías. Es fácil pensar que la distancia es abandono. Pero Dios no se aleja cuando calla. A veces calla para que dejes de negociar con el ruido. A veces esconde para que el fruto no sea robado antes de nacer. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa no depende de tu estado de ánimo. Depende de su carácter. Lo que parecía rechazo fue redirección. Lo que parecía demora fue madurez. Lo que parecía desierto fue entrenamiento. Porque hay cosas que solo se aprenden cuando ya no tienes a quien impresionar. Ahí nace una fe limpia. Una obediencia que no necesita testigos. Un corazón que deja de buscar aprobación y empieza a buscar verdad. Él hace habitar en familia a los desamparados. Y a veces esa familia no llega primero como gente. Llega primero como presencia. Como consuelo. Como dirección. Como una voz que te dice en lo íntimo, estoy aquí. Con el tiempo, Dios también trae personas. Pero las trae alineadas. Las trae a su ritmo. Las trae con propósito, no como parche. Si hoy tu historia tuvo capítulos de soledad, no los maldigas. Agradece lo que formaron. Te enseñaron a discernir. Te enseñaron a poner límites. Te enseñaron a descansar. Te enseñaron a escuchar. Te enseñaron a caminar con valentía. Y lo más importante, te enseñaron a pertenecerle a Dios por encima de cualquier relación. Quizás alguien te hirió y todavía te preguntas si valías. Hoy Dios te responde con ternura, tu valor no se negocia. Eres preciosa a mis ojos, digna de honra, y yo te amo. Deja que esa verdad te sostenga. Ahora, mientras sigues avanzando, no te lleves una idea. Llévate una certeza, lo que Dios comenzó en ti no se queda a medias. Él no está improvisando contigo. Él está escribiendo con propósito. Y lo que viene no dependerá de cuánta gente te rodea, sino de cuánta verdad habita dentro de ti.
Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir. Pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza. Y mientras lo haces, recuerda, aunque el camino se vea estrecho, Él va delante. Te guiaré por el mejor camino y fijaré mis ojos en ti. Camina. Respira. Confía. Lo que Dios preparó para ti no te pasará de largo. Ya estás en el inicio de algo nuevo.